Una de cada 3 mujeres padecerá osteoporosis después de los 50 años, pero esta no es una enfermedad exclusiva de ellas. En los hombres, 1 de cada 5 también tendrá este padecimiento. Pero, ¿y qué hacer para que nuestros huesos no se fracturen? De eso vamos a hablar en este episodio de Health Café. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. Hola a todos y muy bienvenidos a este nuevo episodio de Health Café. Y sí, hoy vamos a hablar de las fracturas, que son mucho más comunes en la infancia y la adolescencia y después de los 50 años, pero cuando ocurren en la infancia y en la adolescencia, pues todo parece que marcha bastante bien porque los niños y los jóvenes... Son de plástico. pegan rápido estos huesos, pero parece que se complica después de los 50. Sí, después de los 50 años hay un tema porque suelen ser muchos los factores que pueden estar involucrados, sobre todo pensando que en 50, 60, 70 años se padecen de algunas otras enfermedades que pueden hacer de una fractura un tema catastrófico. Y para eso, pues hemos invitado ya a un invitado recurrente, un experto en el tema, el doctor Max Sarachaga. Gusto en saludarte, doctor. Bienvenido. Igualmente, doctor. Qué rico Encantado. que estés aquí de nuevo. Pues a la orden y con todo gusto. Doctor, pues creo que uno de los temas que más le han ocupado en su carrera es justamente hablar de las enfermedades que aquejan a los huesos. Cuéntanos un poco. Bueno, sí, lo apuntabas muy bien hace un momento. La osteoporosis, si bien siempre la relacionamos con la mujer, particularmente después de los 50 años, no es exclusiva de la mujer y de esta etapa. Los varones también podemos sufrir osteoporosis, pero por causas diferentes. ¿Sí? La mujer al llegar a los 50 años aproximadamente pierde la función ovárica de manera abrupta y las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos que protegen al hueso de manera natural, pues ya no están para protegerlo. En el varón la testosterona, que es la hormona sexual masculina, disminuye también a partir de los 35 años, pero nunca tiene una caída abrupta. Entonces los varones mantienen esa salud ósea por más tiempo. ¿Cuál es la razón de perder hueso en el varón? Al menos la más frecuente, el tratamiento con glucocorticoides, con lo que se conoce como cortisona. Pero también relacionado con la edad. Entre más años, menos hueso. Pues a ver, Fer, ¿qué te parece si empezamos por explicar qué es la osteoporosis? La osteoporosis está definida como una disminución de la densidad del hueso, de la densidad ósea que podemos detectar a través de un estudio que se llama densitometría. Y es una enfermedad pues que, como bien dice el doctor, depende el género, depende la edad, tiene muchos factores. Particularmente, cierto, es más común después de los 50 años, pero particularmente tenemos que poner mucha atención cuando se desarrolla osteoporosis por debajo de los 50 años. ¿Y qué relación tiene la osteoporosis con la menopausia? ¿Por qué está tan fuertemente ligada? Lo que comentaba justamente el doctor, en la menopausia, al bajar la reserva ovárica, el ovario es el que produce esta hormona sexual femenina, que son los estrógenos, que mantienen de cierta manera algo de cohesión en esta densidad ósea. Entonces, al bajar progresivamente los estrógenos durante y posterior a la menopausia, el hueso, bajo ciertas condiciones genéticas también, tiende a perder esta densidad y a favorecer que se fracture. Que por cierto, hace unos meses hicimos un episodio justamente de la menopausia que ocurre en esta etapa, así que se los vamos a dejar en los comentarios de este episodio para que le echen un ojo. Y como comentabas, Juana, o sea, sí. Y el doctor, 20% de los hombres van a llegar a tener osteoporosis en algún momento de su vida y 1 a 2 de cada 3 mujeres van a tener inclusive una fractura, según algunas asociaciones dedicadas al estudio de la osteoporosis. Doctor Max, tú has dedicado una parte de tu vida a estudiar justamente las enfermedades osteometabólicas. ¿Cómo se puede diagnosticar tempranamente la osteoporosis? El estudio ideal para hacer un diagnóstico es la densitometría, como lo menciona el doctor. ¿Cuándo debe hacerse? En la mujer, quizá a partir de los 40 años, un estudio que nos permita tener una lectura basada. De base, claro. Ahí en el momento y después ver qué ocurre con el paso del tiempo. También puede ser necesario estudiar niños y adultos jóvenes, pero solo
si tienen una causa secundaria de osteoporosis. Uso de esteroides o de medicamentos glucocorticoides como lo que se conoce como cortisona y algunas otras razones. El diagnóstico es relativamente sencillo, así que es bien lamentable que tengamos tantas personas, mujeres y hombres, que están por ahí con un hueso de baja calidad y que no lo saben. Doctor, entiendo que hay factores no modificables, ¿no? Como la edad, como esta asociación con otros medicamentos, pero ¿hay algunos factores que puedan ser modificables? Sin duda, y son muy importantes porque con frecuencia hablamos, cuando hablamos de osteoporosis y su manejo, de tratamientos, de medicinas, las cuales tienen hoy un papel fundamental en el manejo, pero los factores modificables tenemos que voltearlos a ver. Ejercicio. Y cuando hablamos de ejercicio en el tema de osteoporosis, no es ejercicio olímpico ni atletas de alto rendimiento, es caminar media hora 4 veces a la semana a paso firme. Eso es suficiente. Exposición al sol, 20 minutos al día. Y no tiene que ser en traje de baño ni nada, pero hay que exponerse al sol, los brazos, la cara, el cuello. Dieta rica en calcio. El peso corporal también es importante. Curiosamente, sobre todo las mujeres con más tejido graso hacen menos osteoporosis, porque la grasa produce estrógenos aún después de la menopausia. A lo que voy, mujeres con poco tejido graso, más propensión a hacer osteoporosis. Ok. Pero a ver, Fer, hablabas, y también el doctor Max, de la densitometría ósea, pero antes de la osteoporosis hay una fase en la que ustedes ya llaman osteopenia, en la que también habría que hacer otras cosas. Entonces, solo para que nos quede claro a todos los que están escuchando este episodio, hacerse una densitometría, ¿duele, no duele, en qué consiste y qué otras cosas haces tú en el consultorio para confirmar o descartar? Es una gran pregunta. Todos los pacientes, todos los hombres o mujeres debemos hacernos una evaluación periódica. Y dentro de esta evaluación periódica, donde hay pruebas bioquímicas, y ver el calcio, y ver el fósforo, y ver las hormonas tiroideas, todos estos análisis se deben de hacer. ¿Por qué? Porque abajo de los 50 años hay causas secundarias de osteoporosis que hay que identificar. Una causa secundaria quiere decir, tengo osteoporosis porque estoy tomando cortisona. Entonces hay que ver cuál es la forma de quitar esa cortisona para que se devuelva la densidad del hueso. Lo mismo con problemas de tiroides, por ejemplo, el hipertiroidismo. Hay que tratar el hipertiroidismo. Entonces, después de hacer esta evaluación clínica, médica, hacer una evaluación nutricional, porque en muchas ocasiones hay una deficiencia profunda del consumo de calcio o de la exposición al sol, etcétera. Entonces, hay que hacer una evaluación clínica, nutricional, de masa muscular, porque la sarcopenia también sabemos que hoy es una epidemia en el mundo, en el país, la pérdida de masa muscular. Entonces, una vez que haces esa evaluación y ves el estado hormonal de la mujer y del hombre, puedes definir, ok, si hay riesgo o no hay riesgo. Si es abajo de los 50 años y hay riesgo, hay que hacer una densitometría. A partir de los 40, 50 ya forma parte de la evaluación convencional. Y la densitometría es un estudio no invasivo, no doloroso. O sea, no es como la mastografía. No es como una mastografía que suele ser molesta. La densitometría, el paciente se acuesta en una especie de camilla rígida en una plancha y pasa un sensor por encima, sin tocarlo siquiera, con algo de radiaciones que permiten identificar particularmente la densidad del hueso en tres localidades del cuerpo. En la columna, en las muñecas y en las caderas, siendo lo más común la columna y las caderas. Y hay ya una estandarización a nivel global, a nivel mundial, de qué es osteopenia, es decir, la fase previa a la osteoporosis, y reconocer que alguien tiene osteopenia es un factor de riesgo para osteoporosis. Okay. Y hay que empezar a actuar ahí. Y quien ya tiene osteoporosis, hay que hacer intervenciones ya, las nutricionales, las del ejercicio, pero también algunas farmacológicas. Ok, y justo ahí. Ok, una vez que un paciente ha sido confirmado con osteoporosis, ¿qué podemos hacer, doctor Max? Evaluar qué podemos hacer con los factores modificables de los que hablabas hace un momento. Esto es
el sedentarismo, adiós. El tabaquismo. El tabaquismo, adiós. De hecho, el alcohol también disminuye la densidad ósea. El no exponerse al sol, adiós. Y todo esto va a permitir que el hueso esté un poco más sano. Pero con frecuencia, particularmente si ya tenemos osteoporosis, los fármacos van a ayudar muchísimo. Hoy hay una gran cantidad de medicamentos que lo que hacen es reducir la pérdida de hueso, de hecho detenerla. Algunos otros construyen hueso nuevo, pero lo importante es que todos los que están disponibles hoy reducen el riesgo de fractura, porque estoy seguro que ahorita vamos a ir a platicar un poco de la consecuencia de la osteoporosis, Así es. que es romperse un hueso. Así es. Y que no es una cosa menor, particularmente entre más años tiene una o un paciente. Así Si es. quieres lo podemos comentar de una vez. O sea, Ajá. como que, claro, cuando los niños se rompen un hueso montando la patineta, pues hasta divertido casi resulta, bueno, ya casi no les ponen yesos tampoco, ¿no? Pero ya sí les ponen un cast que se raya y se pinta, se ¿no? pinta y se raya, y entonces ya tenemos la anécdota de que ya me rompió un hueso. Pero eso ya no es chistoso en los adultos. ¿Por qué? Bueno, depende de la fractura. En efecto, los niños se fracturan con frecuencia y es buena señal, significa que estaban haciendo algo. En los adultos puede tener consecuencias más significativas. ¿Cuáles son las fracturas más comunes? Vértebra, cadera. Antebrazo. Y vienen por edad. Antebrazo es muy frecuente en mujeres más jóvenes. ¿Por qué? Cuando una mujer o un varón también se cae, pero todavía tiene reflejos rápidos, mete los brazos y se rompen. Después viene la vertebral, que son la fractura vertebral, a diferencia de otras fracturas, no hay, vas a tener que ayudarme a explicar, una solución de continuidad en el hueso. Esto es, no se rompe y se parte. Exacto. Se aplasta. Se aplasta. Okay. Eso hace que quien sufre de fracturas vertebrales pierda estatura y pueda tener, de hecho, otras consecuencias como encorvamiento, disminución de la función pulmonar que afecta la expectativa de vida, etc. Pero la más grave es la de cadera, porque la fractura de cadera mete al paciente a una cama. Casi todas hoy son quirúrgicas. Los pacientes pueden, de hecho, levantarse a veces el mismo día, si no al día siguiente, pero el 50% de las mujeres posmenopáusicas después de los 65 años que tienen una fractura de cadera no vuelven a tener la misma movilidad que antes. Esto es la mitad. Y con frecuencia, quizá un 20-25% va a requerir ayuda de por vida para movilizarse. Estar en una cama sin moverse por tiempos prolongados es un desastre. Claro, para genera la otros salud. problemas. Neumonías, en fin, es una verdadera tragedia. De hecho, la fractura de cadera tiene una mortalidad alta. Sí. Hay un porcentaje de, particularmente mujeres, que fallecen debido a una fractura de cadera. Entonces, ¿cómo las evitamos? Claro. A ver, Ifer, hay gente que dice, ya me dijeron que tengo osteoporosis, pero no voy a tomar medicamentos, no voy a tomar tratamiento porque voy a mejorar mi alimentación. ¿Es posible revertir la osteoporosis con alimentación o es necesario tomar medicamentos y cuáles son los tratamientos más comunes? Mira, híjole, aunque sí debe haber cambios de los factores modificables, cuando alguien ya tiene osteoporosis, ya tiene el problema encima. ¿Sí? Querer revertirlo solamente con medidas nutricionales, a ver, es bueno hacer ¿Ayudan? algo. Ajá. Ayuda. Pero difícilmente se va a revertir. Okay. Se han hecho muchos estudios donde se comparan las evoluciones naturales de la osteoporosis contra la intervención, con tratamientos, y los cambios son infinitamente mejores en quien recibe un tratamiento. El riesgo de una fractura y el riesgo de muerte asociada a esa fractura disminuye significativamente. Entonces, quien tiene osteoporosis, y hay grados de osteoporosis, yo he visto pacientes con osteoporosis muy profundas, que luego alguien dice, bueno, si me fracturo, pues me pondrán algún fierrito, algunos clavitos. La densidad del hueso a veces, y es un reto para mis amigos ortopedistas, no saben dónde poner
una placa o un tornillo o una prótesis, dada la fragilidad del hueso. Ya. O sea, no va a soldar. Claro. Entonces, personas que tienen osteoporosis, mi recomendación, y seguramente la recomendación del doctor Max, es trátense. Ahora, hay tratamientos múltiples, como bien lo mencionó, tratamientos que evitan la pérdida de hueso. Hay unos, se llaman bifosfonatos, y esos medicamentos se han utilizado por décadas. Y son muy buenos para esto. El tema es que son medio incómodos, porque sí dan muchos síntomas, particularmente digestivos, úlceras, una serie de cosas que hacen que en algunos casos no sean tolerables. Hay que tomarlos a diario, algunos cada semana, hay algunos inyectables. Pero hoy las tecnologías, la biotecnología ha dado nuevos fármacos que son mucho más útiles y con bastante menos efectos colaterales. De eso le quiero preguntar al doctor Max, pero antes, tomar calcio y tomar calcio más vitamina D. Necesario. Una vez que se ha diagnosticado osteoporosis, antes, ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación es que todas las mujeres Sí. en su periodo perimenopáusico empiecen a tomar calcio y vitamina D. Así, Ok. punto. O sea, Muy bien. para evitar siquiera la osteopenia. ¿Y cuáles son los tratamientos de hoy, los más actualizados para osteoporosis, doctor? Bueno, lo decía el doctor muy bien, los derivados de la biotecnología. Son medicamentos que se fabrican en células, en seres vivos, que tienen una eficacia que no veíamos, que no teníamos antes, particularmente con los bifosfonatos, que son más fáciles de administrar, que tienen menos eventos adversos y que tienen una eficacia muy, muy superior a lo que había antes. Pero hay muchos medicamentos y eso es una gran ventaja para los pacientes. Y estos que tú decías, bueno, es que hay que tomarlos a diario y entonces pueden tener algunas molestias, pero bueno, mejor que tener un hueso roto o Sin un duda. problema de cadera. De hecho, está indicado, o sea, los médicos que prescribimos ese tipo de fármacos damos indicaciones muy precisas para evitar esos síntomas colaterales. Y gente debe vivir tomando estos medicamentos, particularmente con osteoporosis muy severas. Y en estos otros derivados de la biotecnología, doctor, ¿cuáles son las dosificaciones? ¿Cómo funcionan? Bueno, hay diferentes. Hay uno que se utiliza mucho hoy en día, que se administra cada 6 meses. Hay otro que forma hueso, que se administra de manera mensual, pero solo durante 1 año. Es un tratamiento que es muy rápido para reconstruir el hueso. Fuera de estos que construyen hueso nuevo, los tratamientos son crónicos, porque la osteoporosis no la podemos curar, solo podemos detener su avance, ganar un poco de hueso, pero lo más importante, evitar de manera significativa la posibilidad de una fractura. Y ojo aquí, cuando los doctores se refieren a enfermedades crónicas, pues estamos hablando de algo en lo que no podemos suspender el Es tratamiento. correcto. 1, 2, que no tenemos una cura, no tenemos una disminución o pueden retrasar los síntomas o la evolución, pero no hay una cura. Entonces, por tanto, súper importante tener adherencia no solamente al tratamiento, sino a las indicaciones de los médicos. Oigan, ya para terminar, porque el tiempo se nos va muy rápido, ¿podemos evitar la osteoporosis? O sea, ¿podemos ser parte? Yo decía al comienzo que 1 de cada 3 mujeres van a tener osteoporosis a partir de los 50 años. Dijimos también que esto no es exclusivo de las mujeres, que también pasa a los hombres, pero no en todos. ¿Cómo ser? Y supongo que hay algunos factores genéticos, pero en general, ¿cómo ser parte de la estadística de los que no tienen osteoporosis? ¿Lo podemos evitar? Sí, sin duda. Y aquí, a manera de broma, yo siempre pregunto, ¿y quién debe tratar la osteoporosis? Y en realidad son los pediatras y las mamás y los papás de los niños. El hueso es como una cuenta de banco, donde tú abonas de los primeros 20, 25 años de vida. Es cuando haces tu hueso y llegas, 20 y tantos años de edad, a una masa que llamamos masa ósea pico. A partir de ahí la mantienes estable y a partir de los 35 empieza a bajar un poquito, con la menopausia baja más. Si hay tratamientos de otro tipo u otras enfermedades también baja. Pero ¿qué pasa hoy con nuestros niños? Y por eso menciono a los pediatras y a los papás. No llegan a su potencial óseo porque los niños ya no hacen ejercicio. Están adentro y están en una computadora y están en redes sociales y están en teléfonos. Y ya no juegan fútbol y se fracturan Sí, como antes, que sí. nos gustaba.
tienen una vida que se ha hecho sedentaria. De hecho, México tiene un país de obesidad, un problema de obesidad infantil importante. Eso no lo veíamos hace una generación. Ahí es donde tenemos que empezar. Sí, que por cierto, estamos preparando un episodio de obesidad infantil para hablar de todo esto que nos tiene tan inquietos a todos. Fer, recomendaciones, ¿cómo evitamos la osteoporosis? Mira, ya lo mencionamos, temas nutricionales, una alimentación balanceada con alto contenido en calcio, alto contenido en vitamina D, la exposición al sol. Una cosa importantísima es el ejercicio. El ejercicio que promueva por lo menos caminar, pero sí hoy hay una gran tendencia a la construcción de masa muscular. Hoy sabemos que tener masa muscular es sinónimo de longevidad. Y no nada más de vivir más años, sino vivirlos bien. O sea, yo quiero llegar a los 90 sin fracturarme la cadera. Entonces hay que hacer ese ejercicio y esa alimentación. Hoy los hábitos, el excesivo consumo de alcohol, el consumo de tabaco, son cosas que pueden ayudarnos a prevenir este desarrollo de la osteopenia y de la osteoporosis. A mí me encantó la frase del doctor Max y es, hablando de los huesos, tenemos una cuenta de ahorro en la que si nos alimentamos bien, si nos cuidamos, pues entonces tendremos mejores huesos para los años mayores. Doctor, como siempre, un placer que vengas a Gel Café. El placer es mío, de Totalmente. verdad. Muchísimas Muchas gracias. Fer, si tienen preguntas sobre los huesos, ¿dónde te consiguen? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Soy. Ya saben que tenemos una cita todos los miércoles para hablar de salud aquí en Gel Café. Gel Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.